Filosofía de la economía, metodología de la ciencia económica, la insuficiencia de la metodología económica como filosofía de la economía. Continuación, a los heterodoxos de la perspectiva angloamericana, Veblen, Knight y Myrdal. El relato que hemos ofrecido de la historia del pensamiento económico angloamericano, aún solo desde el punto de vista metodológico, está lejos de ser completo. Hemos aplazado deliberadamente el tratamiento de las doctrinas metodológicas de los que podrían considerarse como heterodoxos, entre los cuales contamos a Thorstein Veblen, Frank Knight y Gunnar Myrdal. Aparte de dotar con mayor fluidez a nuestra exposición, pensamos que este modo de proceder también nos ayudaría a hacer luego una valoración del proyecto troncal iniciado por Stuart Mill y Senior, continuado por los falsacionistas contemporáneos. Thorstein Veblen, el fundador del institucionalismo, era un hombre de carácter difícil. Prueba de ello era su agitada trayectoria profesional que le llevaba a cruzar el Atlántico varias veces y con repetidos cambios de universidades. Tanto es así que a pesar de haber iniciado toda una corriente de pensar económico, al final de su vida no había accedido a ninguna cátedra universitaria como hubiera sido de esperar. La clave para entender el institucionalismo está en la crítica que realiza a la escuela neoclásica de la economía Marshall, resultado de la confluencia de la escuela clásica Smith, Malthus, Ricardo, Senior, Stuart Mills, etc., con el marginalismo, Jevons, Wenger, Walras, etc., revela contra lo que considera un supuesto injustificado de hedonismo individualista, heredado de los clásicos, y la matematización de la ciencia económica hasta el punto de asemejar sus leyes a las de las ciencias físicas o naturales, derivada del marginalismo. Lo propio de la ciencia económica está en explicar el comportamiento humano y social, identificando su lugar en un patrón de relaciones que caracterizan el sistema económico en su totalidad. Los neoclásicos conciben el fenómeno económico exclusivamente como un acto de cálculo hedonista, la respuesta casi mecánica a las instancias de placeres y sufrimientos imaginados por anticipados. No es que el planteamiento sea absolutamente erróneo, las pasiones sí que son fuente de motivación sobre la que opera racionalidad económica, pero es insuficiente e incompleto. Implícito en cualquier cálculo hedonista individual es un marco institucional, la teoría del valor en la que se basan las decisiones económicas está intrínsecamente ligada a las culturas, a un conjunto de creencias que informan la actuación, aptitudes, tendencias, hábitos de individuos y pueblos. El hecho económico es fundamentalmente un comportamiento humano y por eso no puede entenderse de espaldas a su contexto institucional, sociocultural e histórico. Las necesidades y los deseos, los fines, las metas, los modos y los medios con los que se desenvuelve la acción humana, incluso en su vertiente económica,
son todas funciones de una variable institucional altamente compleja y mudable. Por institución hemos de entender tanto los patrones de acción que siguen casi inconsistentemente como los organismos formales de control promovidos por el Estado. Se aboga por el holismo en lugar del individualismo metodológico o atomismo. Solo de esta manera, teniendo en cuenta los condicionamientos institucionales, ganará la ciencia económica en realismo y dejará sus estériles especulaciones. El método a seguir es empírico inductivo. Por ejemplo, la descripción y el estudio de la evolución de las instituciones hasta llegar a las generalizaciones pertinentes y no hipotético deductivo a partir del postulado hedonista como proponía el neoclasicismo. El economista y filósofo social de la Universidad de Chicago, Frank Knight, explora tres modelos diferentes para la ciencia económica. El primero sigue el patrón de la física, donde se renuncia a explicar y simplemente se formulan leyes estadísticas a partir de la observación de los precios de los bienes económicos. El segundo se concentra en la utilización de la ciencia económica para controlar la vida social en conformidad con los intereses ideológicos, socialismo, fabianismo, liberalismo e incluso el institucionalismo. El tercero considera el hecho económico como un fenómeno esencialmente histórico y en consecuencia bien estudia el rumbo de los acontecimientos, bien valora los esfuerzos, los logros y los fracasos individuales dentro de un marco filosófico y social. Así son Barth y Weber. Knight arguye que para comprender la conducta económica es insuficiente el recurso a causas naturales como en la física. Lo que son las fuerzas para la física, esos son los motivos para la conducta humana. En la ciencia económica, por tanto, se trataría de encontrar el equilibrio de fuerzas, al igual que en la estática. Por eso, en la formulación de las leyes económicas es imprescindible el recurso de la cláusula de Caeteris Paribus. El fenómeno descrito y predicho por la ley se cumpliría y si las condiciones previstas no varían. Tampoco es del todo adecuado la referencia de los deseos e intenciones como si fueran hechos o datos psicológicos absolutos. Lo más importante para el esclarecimiento de la conducta económica es su relación con los valores. La actividad económica crea valores. Los valores se distinguen de los deseos en que carecen de objetos físicos claros. Los valores no son de ningún modo verificables porque son elementos intrínsecos para cualquier interpretación de la conducta humana como su fin o meta. Los valores se sitúan incluso más allá de las ideas, del conocimiento intelectual y hasta ese punto son irracionales. No obstante, los valores motivan un sentimiento de realismo. Las acciones frente a la dicotomía entre una visión científico-positiva, descriptiva, y otra político-normativa, prescriptiva, de la economía. Knight adopta una postura original informada por la idea trascendental de una libertad absoluta, más que explicar lo que sucede u obligar a los agentes económicos para que lo previsto suceda. Los principios económicos tienen la función de salvaguardar el ejercicio de la libertad individual. Una vez que ésta haya quedado garantizada, se vuelve superfluo cualquier intento de definir el fin de la actividad económica. Por ejemplo,
una noción de bienestar válida para todos se vuelve irrelevante. Cuanto menos específico sea, mejor para la libertad. Con posterioridad a Knight, en la década de los 50, el gran abanderado de los valores en la teoría y metodología económica fue el profesor sueco y recipiente del premio Nobel Gunnar Myrdal. The Political Element in the Development of Economic Thought, 1954, afirmó que un discurso económico libre de valores es una imposibilidad. Afirmó que un discurso económico libre de valores es una imposibilidad. El empeño en desarrollar acertos puramente fácticos y éticamente neutrales, así como el esfuerzo por separar netamente los elementos positivos de los normativos, es un ejercicio fútil de autodecepción. Recomendó, para mantener el ideal de la objetividad en el análisis teórico, que se expusieran los valores operantes a plena luz, que se hicieran conscientes y explícitas, de modo que determinaran libremente la investigación teórica. No veía objeción alguna a una ciencia social y económica impregnada de valores, con tal de que estos valores mencionaran claramente al principio como parte de los presupuestos metodológicos necesarios e inevitables para cualquier investigación. B. Crisis y agotamiento del discurso metodológico en la ciencia económica. Como hemos visto en los epígrafes anteriores, la última palabra en la ciencia económica angloamericana está constituida por una parte por las premisas neoclásicas y por otra por una metodología falsacionista e instrumentalista. Frente a esta postura oficial se levantan unas voces discordantes como las de Veblen, Knight y Myrdal. Estos tres autores podrían caracterizarse como unos heterodoxos, aunque no cismáticos, con respecto a la tradición económica angloamericana. ¿En qué consisten sus doctrinas heréticas? Veblen, en primer lugar, se revela contra el supuesto injustificado de hedonismo individualista. Importa mucho caer en la cuenta de que no lo hace por razones morales, o sea, por reservas con respecto al hedonismo en cuanto opción de vida, como tampoco objeta porque sea este un supuesto sin demostrar. Reconoce la necesidad de axiomas para toda ciencia. Su contención más bien se dirige hacia el individualismo, porque está diametralmente opuesto a las instituciones que, según él, es el marco de referencia real para las actividades económicas. La matematización de las relaciones económicas y el cálculo hedonista, el principio de la maximización que supuestamente regula las decisiones en materia económica, es otro campo de batalla entre la escuela neoclásica y el institucionalismo. Para este segundo no existe ningún procedimiento científicamente fiable para la medición de los valores institucionales, e incluso si hubiera sería muy difícil, sino prácticamente imposible, pretender que los valores institucionales medidos en distintos organismos sean entre sí conmensurables y comparables. Por ello, tampoco está claro que el comportamiento de un agente económico individual dentro de una institución tenga que seguir necesariamente el patrón maximizante. Knight es el gran desenmascarador, no sólo de la corriente neoclásica de la economía, sino
también de cualquier otra que aspire a una postura dominante. Bajo ningún concepto debería permitirse que la economía se asimilara a la ciencia natural de la física matematizada, el neoclasicismo, ni a una especie de psicología social al servicio de las ideologías al uso el institucionalismo. No debería seguirse ninguna escuela económica que comprometiera la libertad en su función creadora de valores. Tanto el neoclasicismo como el institucionalismo son sistemas de pensamiento y metodología económicos positivistas y deterministas. Imponen unos modelos dogmáticos allende de toda crítica y restringen la libertad socapa de la noción de bienestar. Hay cierta afinidad por lo escéptico y cínico entre el planteamiento instrumentalista de Friedman y el de Knight, mientras que para el primero la verdad de las premisas es irrelevante y cualquier teoría es válida con tal de que sirva para predecir y explicar. Para el segundo ya ni siquiera es planteable la cuestión de la verdad, la validez o la utilidad de las teorías, pues lo único importante es que permita la realización de los valores, cualesquiera que sean. Maynard probablemente sea el más explícito en denunciar el espejismo del discurso libre de valores en la economía en los tiempos recientes. Propone en un nivel axiomático la vinculación de los modelos descriptivos explicativos de la economía con los intereses ideológicos y políticos. El problema con semejante confesión es que nos conduce irremediable a la disolución de la ciencia económica, ya que todo se reduciría a una mera disputa de opiniones igualmente aceptables. Maynard probablemente sea el más explícito en denunciar el espejismo del discurso libre de valores en la economía en los tiempos recientes. Propone en un nivel axiomático la vinculación de los modelos descriptivos y explicativos de la economía con los intereses ideológicos y políticos. El problema con semejante confesión es que nos conduce irremediablemente a la disolución de la ciencia económica, ya que todo se reduciría a una mera disputa de opiniones igualmente aceptables. Incluso para los que hacen profesión de fe neoclásica e instrumentalista y siguen con una voluntad clara de ortodoxia, el camino metodológico se presenta obturado, no sólo por los ataques cada vez más numerosos e intensos que reciben los presupuestos neoclásicos, sino también por la escasa consistencia teórica del falsacionismo en su versión instrumentalista. Desconocemos si en las ciencias humanas, que al parecer son esencialmente abiertas, puede haber alguna vez una última palabra metodológica, pero lo cierto es que el falsacionismo jamás podría ocupar su lugar. No aguanta la prueba de la aplicación a sí misma de sus propias tesis. El principio metodológico falsacionista no es falseable ni es, por tanto, según sus propios criterios, un acerto científico. Las propuestas metodológicas que históricamente han seguido al falsacionismo, desde la de Kuhn a la de Laudon, tampoco significan necesariamente su superación. No todo cambio implica una mejora, y en los casos que hasta ahora han aparecido solo se detecta una sustitución.
En la actualidad ya ni siquiera podrían darse, por supuesto, las condiciones para un diálogo fructífero entre los diversos planteamientos metodológicos rivales junto con la ciencia. El diálogo mismo se ha tornado para todos los efectos prácticos en una imposibilidad. La fragmentación y el aislamiento semántico y procedimental entre los que cultivan la metodología económica es tal que ya no pueden entenderse. Aparentemente tampoco queda voluntad de entenderse. Testigos de la defunción de la metodología económica, tenemos ahora que dar un paso hacia atrás. Cuando la filosofía de la economía todavía se había restringido a un mero estudio de procedimientos formales y aún comunicaba con las otras ciencias humanas y sociales. Para seguir y completar el relato de la filosofía de la economía, habría que investigar, por tanto, la otra tradición con la cual la corriente angloamericana ha estado en constante pugna: la escuela histórica alemana y la escuela austríaca. Hasta aquí este ensayo sobre la filosofía de la economía, metodología de la ciencia económica, de Alejo G. Sisson.